hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un gusto estar aquí otra vez, pudiendo tener la oportunidad de transmitir y traer las enseñanzas, la palabra de Dios. Quiero darle las gracias por sintonizarnos y por conectarse con nosotros. Le mandamos saludos desde acá, Casa de Oración Nueva York, de parte de mi esposa, de parte de su servidor y mi suegra, ¿verdad?, que vive aquí con nosotros también. Le mandamos saludos, queremos darle un reporte acerca de nosotros y estamos bien, por la gracia del Señor, estamos en las manos del Señor, estamos tranquilos, Dios nos ha guardado hasta aquí, pero como todos sabemos, ¿verdad?, esta vida es pasajera y sabemos que lo que más tenemos seguro es la vida eterna en las manos de nuestro Señor. Así que queremos darle las gracias por estar aquí presente. En este día tenemos un tema muy importante y en esta mañana yo quiero hablar de un tema que va a ir dirigido a dos tipos de grupos, a dos personas. Podemos decir, el mensaje va dirigido a aquellos que no conocen del Señor o que piensan que tienen una relación con el Señor. A lo mejor han creído alguna enseñanza, doctrina o a lo mejor una tradición, han crecido dentro de una tradición y han abrazado, por así ponerlo, el cristianismo o creer en Jesús, porque así le enseñaron desde pequeños en su casa. Y también me quiero dirigir a aquellos cristianos que dentro de este grupo de cristianos puede haber personas que estén dudando de su salvación, o a lo mejor tengan una fe o una confianza fundamentada en algo que no es bíblico. Entonces, en el día de hoy vamos a tener muchos puntos. Yo pienso que tendremos dos partes de esta enseñanza. Este tema que vamos a compartir es un tema muy complejo. Hay muchos puntos de vista acerca de este tema, pero hoy, ayudado por la mano y la gracia del Señor, vamos a compartir una palabra que yo sé que el Señor nos va a ayudar. En este día, esta mañana, nosotros los domingos comúnmente compartimos series para que así podamos tener la oportunidad de, si traemos una enseñanza y en esta enseñanza se nos queda algunos puntos por explicar o a lo mejor, ¿verdad?, alguna equivocación también, tenemos, ¿verdad?, el tiempo para traer las enseñanzas, vamos a decir, en una serie de enseñanzas, no una sola, para no dejar alguna de las personas que nos siguen, ¿verdad?, y que escuchan las predicaciones con alguna duda. Y tratamos de traer series para poder tener una secuencia. Y si se nos queda algo en una enseñanza, la podemos traer en la siguiente. Entonces, los domingos estamos trayendo una serie que se llama El Poder del Evangelio. Como antes comentaba, yo pienso que esta serie es muy necesaria, especialmente en este tiempo y en esta situación que estamos enfrentando acerca del virus que estamos enfrentando de manera mundial. Yo pienso que esta serie, ¿verdad?, tiene mucho que dar. Y en esta mañana yo quiero, si usted es de lo que toma notas, yo quiero compartir un tema que se va a titular a manera de pregunta: ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Si hay algún concepto totalmente erróneo y a la vez sumamente peligroso, es la creencia de que todo aquel que muere va directamente al cielo, va directamente a la presencia de Dios. Es importante explicar que cuando nosotros trazamos la palabra de Dios, cuando explicamos la Biblia lo más recta posible, ¿verdad?, lo más balanceada posible, esto va a hacer a muchos sentirse fuera de su idea personal de que van camino al reino de los cielos. Ahora, si de algo queremos estar seguros, es de que nosotros después de la muerte tenemos nuestra salvación segura en Jesucristo. Yo sé que muchos de los que están escuchando han profesado a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes fueron a una iglesia, le presentaron el Evangelio, usted pasó a lo mejor adelante, hicieron una oración por usted, y qué bueno, porque esa es la manera más básica de aceptar al Señor. Pero ¿cómo podemos tener una certeza? ¿Cómo podemos estar más seguros de que nosotros tenemos garantizada la salvación?
porque la palabra de Dios está llena de este mensaje. La palabra de Dios, cada vez que abrimos el libro de la palabra de Dios, lo que es la Biblia, ella misma nos enseña qué debemos de mirar para saber si estamos seguros en Cristo. Entonces, la intención de este estudio, no quiero ser insensible a lo que voy a hablar en este día, porque hemos estado hablando de muchos temas, de la confianza, de nuestra esperanza, hemos estado hablando de la salvación y de la muerte. Yo sé que estamos enfrentando tiempos muy difíciles donde se está muriendo mucha gente y esto es un tema muy delicado y no quiero mostrar una insensibilidad acerca de aquellos que a lo mejor ya murieron. O a lo mejor usted conoce a un amigo, a un pariente, a un familiar que perdió la vida. Y la razón por qué traemos este mensaje es porque es sumamente importante, especialmente en este tiempo que estamos enfrentando. Si nosotros no aseguramos nuestra salvación en Cristo, en este momento es el momento más importante de nosotros ponerle atención a esta enseñanza. Miren, hay tres cosas que quiero decir antes de entrar en la enseñanza. La intención de este estudio, ¿verdad? Por si acaso yo sé que hay algunos que tienen otros puntos de vista acerca de la salvación. La intención de esta enseñanza es enseñar rectamente la palabra de Dios. Enseñar la palabra de manera simple, básica, que todos puedan entender, sin salirnos de ella. Lo otro que queremos hacer, la intención de esta enseñanza, es eliminar todo concepto erróneo de cosas que no dice la Biblia. Somos muy propensos a creer cosas porque la escuchamos algún día, porque mi papá, mi tía, mi vecino, mi mejor amigo lo dijo y me gustó lo que él dijo, me cayó bien. Y comenzamos a repetir cosas sin investigar lo que dice la palabra. Entonces es un tiempo donde debemos estar seguros de que estamos seguros, valga la redundancia, en Cristo. Otra intención o razón por qué estamos compartiendo esta palabra es para invitar a todo aquel que está escuchando este mensaje a recibir la salvación en Cristo. Y si somos honestos y ponemos un ojo a todo lo que está aconteciendo, la vida ahora mismo no está prometida. Ninguno de nosotros estamos en una certeza de que vamos a sobrevivir esta pandemia. Entonces, no digo esto para asustarlo, pero es como cuando vamos a una consulta médica. Si el doctor no te dice la verdad, no está haciendo o ejerciendo su trabajo correctamente. De igual modo, yo como pastor tengo un trabajo que, aunque es muy difícil, delicado, es duro, este mensaje es muy importante. Este mensaje es muy relevante para este tiempo. Miren, no debemos asumir o crear alguna idea efímera acerca de nuestra salvación. Si algo tenemos seguro, y es algo que muchos no esperan, es la muerte. Pero como nunca antes, estamos frente a una situación, a un peligro, donde estamos enfrentando a un enemigo invisible. Estamos frente a una pandemia mundial donde no sabemos cuál de nosotros puede salir contaminado, cuál de nosotros podemos ya partir con el Señor o algunos morir, si es que no ha dado su vida al Señor. Y es un tema que debemos de poner mucha atención. Miren, aquí nos damos cuenta que hablando de este tema, ¿cómo sabemos que somos salvos? Es un tema dirigido tanto a aquel que no conoce de Cristo, para que asegure su salvación, y a aquel que sí conoce de Cristo, que a lo mejor tiene un concepto erróneo o a lo mejor ha creído cosas que la palabra de Dios no enseña. Miren, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, si decimos que creemos en Dios, entonces debemos de afincarnos, debemos de permanecer en lo que es su palabra. Cada día estudiamos la palabra para sacar de allí, del único libro, la única palabra de Dios, el cual es la Biblia, para tener un sustento real, concreto, y que sea coherente, ¿verdad? Y conciso con la palabra de Dios. Tiene que ser muy consistente con la Biblia. No podemos estar asentados en ideas de que una vez acepté al Señor, ¿verdad? Y ya tengo mi boleto seguro al cielo. Es importante lo que vamos a hablar en el día de hoy. Miren, si hablamos utilizando un ejemplo, anteriormente hablamos de la historia del rico y Lázaro, y muchas veces en esa historia ignoramos que la audiencia que estaba allí, escuchando a Jesús, eran judíos los que estaban escuchando su enseñanza. Los que escuchaban la predicación, la enseñanza de Jesús, eran judíos.
Entonces tenemos que de alguna manera trasladarnos y ponernos, como decimos, en los zapatos de ellos para poder entender cuando Jesús les hablaba cómo ellos respondían al mensaje. Bueno, ¿en qué consiste la historia de el rico y Lázaro? Que se encuentra en el libro de Lucas 16, el cual no vamos a leer hoy. Esa historia consiste en un hombre que confiaba en sus posesiones terrenales. Este había oído de la predicación de la salvación. Nos damos cuenta porque luego cuando muere dice que fue sepultado y luego su alma fue llevada al Hades y desde allí le llamaba Abraham padre. Desde allí quería evangelizar a sus hermanos, es decir, escuchó el mensaje como usted lo está escuchando ahora. Esta historia consiste en un hombre rico que no dicen el nombre, pero otra persona que es un mendigo en la calle, un pobre, un hombre muy pobre, se llamaba Lázaro, el rico y Lázaro. Y esta historia consiste en estos dos hombres que vivieron en la tierra y no debemos de confundir porque la historia no significa que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno, no significa eso. La idea aquí es muy importante porque la razón por qué Jesús dice que el rico fue al infierno y el pobre fue al cielo es porque si nos adentramos un poco en la mentalidad o el pensamiento judío, para los judíos todo aquel que era rico y tenía sanidad o una mujer fértil, para ellos esa era la idea de que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Ellos pensaban que si alguien tenía mucha posesión material, si alguna persona no se enfermaba, si las mujeres eran fértiles para tener sus hijos, sus bebés, para ellos en su mente la idea era que la bendición de Dios estaba sobre ellos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en el libro de Deuteronomio es de donde ellos sustentan su ley. En ese tiempo sabemos que cuando Jesús hablaba, la única Biblia que tenían ellos era el Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta que cuando Jesús habla de esta historia de que el rico fue al infierno y el pobre fue al cielo, para ellos es un poquito controversial y contradictorio según la mente como ellos pensaban. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a poner una marca allá. En el libro de Deuteronomio allí encontramos dos promesas que Dios hace acerca de el buen comportamiento y la obediencia a su palabra y el mal comportamiento y la desobediencia a su palabra. El Señor allí explica de que los que obedecen su palabra de manera perfecta sin quebrantar la ley, todas las bendiciones del Señor estarían sobre la vida de aquel que obedeciere su ley. Y comienza a detallar una serie de bendiciones de su canasta, los alimentos, protección del enemigo, guardaré tu salida, tu entrada, todo lo que es una vida perfecta en la tierra. Esa era la recompensa en ese capítulo de Deuteronomio 28. Pero más abajo dice, si no obedeces mis mandamientos, si no te apegas y guardas mi ley, todas estas maldiciones te seguirán. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1. Acompáñenme allá. Deuteronomio 28, verso 1. Es el quinto libro en la Biblia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, fíjense lo que dice, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tú serás la mejor nación. Ahora, quiero que noten que eso que dice ahí es el fundamento de todos los judíos, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, dice luego el texto, verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora nos damos cuenta que aquí el Señor le está prometiendo que si ellos permanecen en su palabra, se dan cuenta que el texto está exigiendo obediencia perfecta, no debemos ignorar eso. Aquel que obedeciere sin romper un mandamiento, recibirá bendición. Pero luego, si bajamos más abajito, el versículo 15, fíjense lo que dice el 15. Dice, pero acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos, es importante la palabra todos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora escuchen bien, aquí tenemos el concepto judío, la mente judía. El judío hasta el día de hoy piensa que las riquezas materiales terrenales, la sanidad física y la protección de cualquier peligro en la tierra simboliza o es una señal directa de la bendición de Dios y de que esa persona tiene una relación con Dios. Ahora fíjense bien, es importante, porque cuando el Señor le habla a los judíos acerca de la historia del rico y de Lázaro, acerca de la perdición y salvación eterna, en la historia que Jesús narra, el rico va al infierno y el pobre va al cielo, va a la presencia del Señor. Bueno, aquí nos damos cuenta que ni la prosperidad material, según Jesús, ni el bienestar físico, ni la protección de cualquier tipo de peligro en la tierra es señal de que tenemos una relación con Dios o de que Dios nos está enviando sus bendiciones. Ahora, aquí hay un punto sumamente importante. La Biblia nos enseña que para nosotros asegurarnos de que estamos en una relación con Dios y que tenemos la salvación asegurada en Cristo, no utiliza cosas materiales, sino cosas espirituales. Ahora, antes de explicar qué significa o cómo podemos saber que somos salvos, que estamos seguros en Cristo, vamos primero a eliminar algunos conceptos que muchos conocen, conceptos erróneos de la salvación. Por ejemplo, algunas religiones enseñan acerca de la salvación por obras, es decir, si tú haces buenas obras, Dios te recibe en el cielo. En otras palabras, si tú ayudas a los pobres, si tú haces cosas buenas, obras de caridad, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que noten que acabamos de leer un texto en Deuteronomio donde dice, si tú obedeces de manera perfecta mi ley. Ahora, no debemos olvidar algo. Aquí hay un punto importante, porque muchos creen que nosotros podemos, que la Biblia, la ley de Dios, nos exige obediencia parcial. Es decir, bueno, de 10 cosas, si yo hago 8 buenas y 2 malas, estoy bien con Dios. Bueno, los musulmanes creen en eso. Creen que si matan 15 personas, pero ayudan a 16, están bien. Es una balanza de hacer más bien que mal. Pero la ley de Dios no funciona así. La ley de Dios en Santiago capítulo 2, verso 10 dice que el que rompe un mandamiento es culpable de todos. Ahora, yo ayer hablaba con mi sobrina, con Karen, le explicaba un poco de esto de la ley, cuál es perfecta. Usaba una ilustración de si uno va a una tienda donde venden, vamos a decir, como vasijas de porcelana, de crystal, no sé cómo se le llama el crystal en español, pero de cristal caro. Yo le decía, imagínate una vasija bien linda, de esas que se ponen en las salas, que cuesta $50,000, ¿verdad? Y alguien la ve y dice, qué hermosa está esa vasija, ¿verdad? Esa porcelana, esa cosa, no encuentro el nombre, pero es un vase, ¿verdad? En inglés lo tengo que decir. Y alguien lo ve y se enamora y dice, wow, qué lindo, ¿cuánto cuesta? Y dice que cuesta $50,000 por el material que es un material especial. Y resulta que la persona, el cliente, dice, me la voy a llevar, la voy a comprar. Pero resulta que cuando le bajan ¿verdad? La vasija, el vase, se da cuenta que tiene un pedacito roto. Tiene algo astillado, está astillada la vasija. Y le falta un pedacito. Y en ese momento que esa persona, ese cliente ve eso, me imagino que inmediatamente dice, no lo quiero. Le falta un pedacito, o sea, está roto. Entonces, esa vasija no es más valiosa que la ley de Dios. La ley de Dios, Salmo 19, dice que es perfecta. El momento que usted le quita un poquito a la ley, ya no es perfecta, es imperfecta. Entonces, Santiago dice que el que rompe un mandamiento, los rompió todos. Entonces nos damos cuenta que el concepto de salvación por buenas obras queda descartado. No existe eso en la Biblia. Efesios capítulo 2, vamos allá, versículo 8. Efesios 2, 8.
Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 8. Este verso es muy claro. Ahora estamos leyendo este verso para aquellas personas que piensan que entran al cielo, al reino de Dios. Dice el texto, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Por gracia somos salvos, por gracia aquí es por don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Escuchen bien, la salvación es un regalo. Dice, por medio de la fe, la recibimos por medio de la fe. Al creer en la obra de Jesús, recibimos la salvación. Dice luego el texto, y esto no de vosotros, es decir, esto no es algo que ustedes se ganaron, esto no es algo que usted se puede ganar. Dice, pues es don de Dios, es un regalo. O sea, esto no de vosotros significa, no se lo ganaron, no la adquirieron por buenas obras, o no la merecieron por ser hijos especiales de Dios, no. Aquí vemos que el texto claramente dice, es un don de Dios, un regalo. Dice el verso 9, no por obras. O sea, la salvación, el regalo de la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me gané la salvación, sino Cristo la obtuvo, nos obtuvo eterna redención en la cruz. Nos damos cuenta, mis hermanos, que la ley de Dios no nos exige obediencia parcial, sino obediencia imparcial, es decir, obediencia parcial significa que a veces, ¿verdad?, obedezco. Obediencia parcial es desobediencia. Cuando yo obedezco a veces, la palabra es desobediencia. Yo sé que muchos estarían preguntando, entonces los cristianos no pecan, no desobedecen. Bueno, vamos a explicar eso más adelante. Otras religiones enseñan que todos somos hijos de Dios. Otras religiones enseñan que todos somos hijos de Dios. Bueno, vamos al libro de Juan a ver qué dice la Biblia. Juan 1, versículo 12. Miren, un dato importante de algo que me doy cuenta es que dentro del cristianismo, ¿verdad?, dentro de los que profesan creer en Jesús, existen lo que es, vamos a decir, iglesias o denominaciones que tienen conceptos incorrectos, pero dentro también del cristianismo existen sectas, existen iglesias que tuercen el fundamento. Porque una cosa, miren, voy a hacer un ejemplo para que sepa distinguir esto. Si usted en una casa, usted dice, quiero mover esa ventana y la quiero poner acá, o esa puerta la quiero poner acá, eso no es fundamental, usted puede hacer eso. Pero usted dice que va a mover los cimientos, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, toda religión que ataque a Cristo como único Señor, único Salvador, único divino, el único camino al cielo, cada vez que cambien esos, cásimente estamos hablando de una secta. Cásimente no, estamos hablando de una secta porque está atacando el fundamento. Entonces, no debemos ser ingenuos en el sentido de, no, es que me gusta como ellos enseñan o no sé qué, no. Cuando usted ve que le quitan la divinidad a Cristo, cuando le agregan obras a la cruz o le agregan a una persona o un intercesor adicional, aparte del único Salvador que es Jesús, no es cristianismo, y si está dentro del cristianismo es falso. Solamente tenemos salvación a través de Jesús. Solamente Él fue a la cruz. Y Él es Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, significa que Jesús es Dios encarnado, el cual fue a la cruz por nuestros pecados. No se encontró nadie quien pudiese pagar, nadie que tuviese el corazón o la vida perfecta y santa para ir a la cruz por nosotros. Solamente Jesús, Dios encarnado. Es importante esto. Entonces, no podemos asumir o hacernos la idea errónea de que todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos no, porque al ser hijos, entonces ya somos merecedores. Es como usted tiene su hijo o su hija, y usted compra comida en su casa o compra cosas. Aquí quien tiene privilegio es su hijo o su hija, pero el hijo del vecino, eso es otra cosa. Es importante entender esto. Juan 1, versículo 12 dice lo siguiente. Dice, mas a todos los que les recibieron,
Aquí recibir es en el corazón para que Él sea el único Señor, el único gobernador y el único Dios en nuestro corazón. Recibir es en el corazón. Dice, a los que creen en su nombre. Su nombre significa quién Él es. Es importante esto, porque los nombres de Dios en la Biblia definen su carácter, quién Él es, su persona. Es para conocerlo a Él. Este Dios invisible ha venido y se ha revelado con nombre. Dice, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si usted ve el contexto de Juan 1, se está refiriendo a Cristo, a Jesús, el cual dice que Él es el Verbo, Él es el Creador, y sin Él nada de lo que existe, nada de lo que está creado existe sin Él, fuera de Él. Otros creen, por otro lado, que solo basta creer en Dios y somos salvos. Si tú hablas con personas, especialmente en mi país, todo el mundo cree en Dios. Y todo el mundo te saluda con Dios te bendiga, se ponen ropas cristianas, tienen cruz en el pecho, pero con todo respeto, mis hermanos, la intención por qué enseño esto es para sacar el error y en aquel día no seamos avergonzados. Nada de eso es lo que identifica o define a un cristiano, mis hermanos. Vamos a ver en un momento qué. Estamos viendo el punto donde muchos piensan que nada más creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero bueno, Santiago, capítulo 2, 19, dice algo contundente. Vamos allá. Santiago 2, 19. Recuérdese que estamos derribando argumentos o estamos eliminando conceptos erróneos de lo que no dice la Biblia acerca de la salvación. Santiago 2, 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pregunta el texto, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees que Dios existe? Es decir, ¿o tú crees que solo hay un Dios? ¿Verdad? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, fíjense, aquí aparece la palabra creer. Ahora, hay dos tipos de concepto en la Biblia acerca de creer. Tenemos que ver que cuando decimos creer en alguien, en la Biblia que esa creencia tenga una respuesta a cambio. Es decir, para Jesús creer no significa nada más si yo sé de manera intelectual que Dios existe, sino creer significa que al yo conocerlo y saber quién Él es, entrego mi vida en Él, y eso se le llama fe en la Biblia. La palabra fe es una palabra griega que se dice pistis, es una palabra que significa toda confianza, ¿verdad? Pero también existe en contexto que se usa en la Biblia, en algún contexto, de que la palabra creer significa, como en este caso, nada más saber. Una cosa es conocer íntimamente, otra cosa es saber intelectualmente. Yo puedo conocer alguna celebridad, ¿verdad? Como hablando con mi sobrina ayer, teníamos esta conversación, y yo le decía, mira, hay muchos que dicen conocer a Dios, ¿verdad? Y le dije, te voy a hacer un ejemplo. Imagínate que yo no te conozco, ¿verdad? Y tú entras en la mañana a tu Facebook y tú ves una solicitud de amistad que dice Fleming Tejada. Y tú ves la foto y le das clic y lo aceptas. Ahora, por ahí comenzamos a hablar, yo te doy mi información, tú me das la tuya. ¿Significa eso que ya nos conocemos porque hemos compartido información? ¿Qué diferencia hay, le decía a mi sobrina, del conocimiento que tú y yo tenemos aquí ahora, o sea, un conocimiento familiar, a un conocimiento nada más por una información? Ahora, ¿se dan cuenta que hay personas que conocen la Biblia y desconocen a Dios? Hay personas que se saben toda la Biblia quizás y no conocen a Dios, porque no basta nada más con la información. La información viene para que nos acerquemos al autor, a quien escribió. Entonces, si podemos decirlo así, si Dios te manda una solicitud de amistad por Facebook, estoy claro ejemplificando, y tú la aceptas, es para que por medio del Face tú conozcas a Dios, entiendas la Biblia. Entonces, cuando tú conoces a ese Dios y tú sabes más de Él y más de Él, tu corazón es movido a querer conocerlo de manera personal. Bueno, así funciona con la palabra. Cuando leemos la Biblia y vemos el poder de este Dios,
la sabiduría de este Dios y sobre todo el amor de este Dios es para que seamos movidos a querer conocerlo. Bueno, aquí nos damos cuenta, en ese texto de Santiago, el texto dice, los demonios creen en Dios y tiemblan, le tienen temor. Hay quienes no le tienen temor. Vamos a ver otro ejemplo en Juan 12. Juan 12, versículo 42. Aquí vemos, hermanos, que no basta con creer. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no basta con creer, no basta con decir yo creo. Tiene que haber un segundo paso aparte de creer. Aquí donde el punto aquí, hemos estudiado que muchos confunden la gracia común de Dios, es decir, Dios es tan bueno que Dios permite que la gente tenga vida, tenga alimento, tenga sanidad, y las personas inmediatamente dicen, oh, Dios me ama porque tengo esto, o Dios me ama porque tengo aquello. Y sí, Dios es amor, pero aquí estamos hablando de una relación íntima y personal, es diferente. Una cosa es tú darle comida al vecino, otra cosa es alimentar a tus hijos. Es diferente. Juan 12, 42 dice esto. Dice, aquí va a hablar de los gobernantes de Israel que escucharon a Jesús predicar. Fíjense lo que dice. Dice, con todo esto, con todo lo que Jesús habló y predicó, dice, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron. Ahora, fíjense qué dice el texto. Muchos creyeron en él, en Jesús. Ahora, fíjense lo que va a decir luego. Pero, ahora, aquí es donde no debe haber peros en nuestra fe. Si decimos creer en Dios, no podemos ni aún pensar, pero, Señor, yo confío en ti, pero, ¿se acuerdan de Lucas 9:57? Que uno le dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero atender a mi papá. Y Jesús dijo, no hay quien metiendo la mano en el arado mire hacia atrás sea digno del reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él demanda todo nuestro corazón. No puede haber un, Señor, creo en ti, pero no debe haber peros. Bueno, en ese texto hay un pero. Dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Y aquí confesar habla, no entregaban su vida por su fe. Dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Miren, eran religiosos. Dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora bien, podemos entender que la palabra gloria en este verso es importante. La razón por qué digo que es importante es porque buscar gloria significa buscar lo que el alma pide. Es decir, buscar exaltación, buscar aprobación, buscar el sustento, la dependencia y la confianza en algo. Eso es buscar gloria. Entonces, el texto dice, porque amaban más la gloria de los hombres. Les importaba más lo que los hombres decían. Hombres aquí es raza humana. Que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si usted toma notas, en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Podemos conectar con este texto. Nos damos cuenta que esta palabra creer, como muchos dicen, yo creo en Dios. Sí, yo sé que hay un Dios en el cielo, y Él sabe que yo me equivoco de vez en cuando, pero Él sabe. Bueno, son cosas que, conceptos erróneos que nos lleva a descansar en algo vacío. Es importante, hermanos, entender esto. Otra creencia, otros creen en el concepto de que, perdí mis notas, ok. Otros creen en el concepto del Dios de amor. Ese Dios de amor, no, Dios es amor. Ahora, ¿qué significa o qué quieren decir muchos cuando dicen, no, pero Dios es amor? Bueno, ellos no creen en el Dios que se enoja, no creen en ese Dios que se aira, ese Dios que castiga, ese Dios que condena y ese Dios que envía al infierno. Ahora, estas palabras para muchas personas son palabras así como de pesimismo. No, ese hombre es muy pesimista, todo es muerte, enfermedad y sufrimiento. Miren, les voy a decir algo, mis hermanos, tenemos que ser realistas. No importa que no hablemos de muerte, de enfermedades, de sufrimiento, no importa que no lo digamos. Eso no significa que se va a detener, no significa que no vamos a enfrentar esto. Usted puede ignorar la muerte todo lo que usted quiera.
pero le garantizo que un día la va a enfrentar. Y yo creo que ahora estamos en un tiempo donde el corazón está bien sensible, donde muchos están en esa incertidumbre, como ya estudiamos anteriormente. Algunos, hombre, si viene, viene, ¿verdad? Y obviamente reaccionan así porque desconocen lo que hay del otro lado, como el rico y Lázaro. Pero hay otros que están sumamente asustados y están llenos de temor. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que eso es muy serio. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Miren, hay iglesias que se hacen llamar cristianas que no leen estos libros. No tocan estos libros, no van al Apocalipsis, no van a ciertos libros porque hablan de este tipo de cosas. Y prefieren tapar una verdad existente para no sentir ese temor, que revelar esa verdad para que muchos se arrepientan y vengan a Cristo. Es como que vayas al médico y el doctor vea que tienes algo aquí como medio oscuro, algo como algo color morado oscuro. Y luego él se dé cuenta que es un cáncer de muerte. Y no te dice nada, le dice a la enfermera, no le digas nada, tápaselo para que no se asuste. Imagínate. No, la Biblia, hermanos, es el libro completo de Dios. No, y no solamente no leen toda la Biblia, sino que le agregan libros, sacan libros de afuera, y la Biblia la tienen nada más para enseñarla, la ponen ahí y abren otro libro. Es la pregunta, ¿por qué no se esconde la palabra? ¿Por qué no se predica la palabra, el mensaje que nos salva? Es importante esto, mis hermanos. Vemos muchos que profesan a Cristo que andan con la Biblia y un librito. Con la Biblia y otro librito. O sea, siempre tienen un segundo librito para no mirar lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco. Miren, antes de leer esto, usted anote Hebreos 9, 27. El cual dice, como está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. Este juicio es lo que vamos a leer ahora, el trono del juez. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahora fíjense aquí la idea. Primera de Juan dice que debemos de guardarnos en santidad y en consagración, amar al prójimo, tener una relación íntima con el Señor para que en aquel día no nos avergoncemos. Es decir, para que no querramos entrar al cielo y que de allá de la puerta nos digan, usted no va a entrar aquí, para que no nos avergoncemos. Aquí dice que el día del juicio, dice que toda la tierra huirá del Señor. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Libros en plural habla de todo lo que está escrito que usted y yo hemos cometido en esta tierra. Ya hemos estudiado que para el que aceptó a Cristo, esos libros están en blanco por fe. ¿Verdad? Dice, y otro libro, singular, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí vida es vida eterna, la eternidad. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, plural. Pero vemos que el libro de la vida es singular. No sé si lo dije bien, pero es singular, el libro de la vida. Pero los libros en plural habla de muchos libros donde está escrito todo lo que hemos hecho. Dice, según sus obras, ahí está. Dice el verso 13. Y el mar, el agua, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ahora quiero que noten muerte y Hades. Sinceramente hablando, aquí para no exagerar el texto, parece ser, si conectamos este texto con la historia de Rico y Lázaro, que la muerte es donde sepultan el cuerpo físico y el Hades es a donde va el alma eterna. Escuchen bien. Dice la Biblia que el rico de Lucas 16 fue sepultado y desde el Hades, ahí vemos una cosa, sepultado, la muerte, murió el cuerpo físico, y luego desde el Hades, su alma. Entonces aquí podemos asumir, ¿verdad? Voy a decirlo así porque no tengo la certeza, pero aquí muerte y Hades puede ser la muerte del cuerpo, donde va a la sepultura, y el Hades
el infierno temporal, que voy a explicar eso, porque por ahí se habla de un purgatorio, el cual no existe eso. Usted lo busca en la Biblia y no lo va a encontrar. El infierno temporal, para no irme más adelante sin explicar, son aquellas personas que mueren, por ejemplo, ahora, sin Cristo y van al infierno. Lo pueden ver en Lucas 16. Después de que salen de ese infierno es para ser juzgado, es este trono. De aquí lo sacan del Hades, del infierno temporal, para ser juzgado y decirle por qué se van a la perdición. Y le van a decir todo lo que hicieron y lo van a echar en el lago de fuego. Lo vamos a leer ahora. Dice luego el texto, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice el 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, muchos por lógica humana no le encuentran el sentido de alguien ir al infierno, porque dice, es que si uno se quema, se incinera. Obviamente dicen que el alma es eterna. El problema aquí no es si el alma permanecerá viva eternamente, es dónde va a permanecer el resto de sus días, o sus siglos, podemos decir. Si alguien te hace la pregunta, ¿cómo sabes tú que vas a entrar al reino de los cielos? ¿Cuál sería tu contesta? Bueno, muchos de nosotros de inmediato entramos en obras. Inmediatamente entramos en este punto de voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, ayuno, predico, evangelizo, diezmo, ofrendo. Y comenzamos a conectar la salvación de entrar al cielo, o sea, el privilegio de entrar al cielo, con lo que yo hago bien o no. Ayer mientras hablaba con mi sobrina, tocábamos este tema. Y hablábamos de esto porque hay muchos conceptos, ¿verdad?, de por qué una persona va al cielo o no. Yo recuerdo que a una persona le pregunté una vez, ¿verdad?, si te mueres hoy, ¿verdad?, ¿entras al cielo, sí o no? Y la persona me dijo, no creo. Y le digo, ¿por qué no? Y me dijo, porque no he estado haciendo lo que tengo que hacer. Ahora piensen en esa respuesta. Yo le pregunté, ¿tú crees que si te mueres hoy vas al cielo? Y me dijo, no creo, porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante. Vamos a leer el libro de Lucas antes de contestar eso. Lucas 23, 39. Estoy utilizando muchos versos de la Biblia porque quiero que tengan notas y tengan prueba de lo que estamos hablando. Cuando alguien le dice, ¿dónde dice eso en la Biblia?, tengamos un sustento. Lucas 23, 39. Fíjense lo que dice este texto. Miren, aquí ya Jesús está en la cruz, ya está crucificado. Si usted recuerda su Biblia, al lado de Jesús crucificaron a dos malhechores, habían dos. Y aquí en el versículo 39 de Lucas 23 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Aquí injuriar era como una crítica, así como hablándole fuerte al Señor, ¿verdad? Diciendo, si tú eres el Cristo, o sea, el Dios encarnado, el Mesías, el prometido para salvar a Israel, sálvate a ti mismo. Escuchen lo que está diciendo este. Y a nosotros. Ahora, vemos la actitud del primer malhechor, una actitud de demanda, no de reconocimiento de pecado, no, de demanda. Si tú eres Dios, así como Satanás, si tú eres Dios, si tú eres el Señor, sálvate a ti mismo, demuéstrame. Miren, esto es lo que hace el orgullo, mis hermanos. Este malhechor no sabía que la razón por la cual Jesús estaba ahí era por él mismo, para salvarlo a él mismo. En el versículo 40 dice, respondiendo el otro malhechor, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, donde ellos se encuentran, su problema no es la crucifixión allí, no es que están siendo crucificados. El problema que van a enfrentar es después de la muerte. Aquí le dice el otro malhechor, ni aún estando en la condenación, ¿temes a Dios?
O sea, ¿sí sabes que te vas a enfrentar a Dios después de la muerte? ¿Y estás actuando así? Dice, nosotros, verso 41, a la verdad justamente padecemos. Miren, en la última enseñanza que tuvimos, hablamos acerca de la oración. Y utilizamos la palabra de justicia. Y dentro de esa enseñanza yo hablaba de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Leímos muchos ejemplos de que cuando se aplica el ojo por ojo y diente por diente es lo justo. Muchos de nosotros tendremos la oportunidad de entrar al cielo por la misericordia y no por nuestra justicia. Aquí vemos que este malhechor dice, justamente padecemos. Ahora quiero preguntar esto, mis hermanos, con todo el amor del mundo. Si recordamos lo que dice Deuteronomio, Jesús le habla de rico y Lázaro a los judíos. Ellos tenían la mente de Deuteronomio 28, el cual si obedeces toda la palabra de Dios perfectamente, eres una persona bendecida. Si desobedeces en una, eres una persona maldecida. Entonces, preguntemos esto. Si nosotros ponemos en la balanza ahora mismo de que por nuestra obediencia Dios nos debe bendecir, ¿usted cree que recibiríamos bendición o recibiríamos maldición conforme a nuestra perfección de obedecer su palabra? ¿Qué usted diría? Bueno, yo sé que muchos ya han pensado de recibir su maldición. Pregunto, ¿hemos recibido, aún siendo infieles, la maldición de Dios? Piensen en eso nada más. ¿Hemos obedecido su ley perfectamente? No. Significa que Deuteronomio 28:15 nos promete, usted lo puede leer luego en su casa, bueno, ya está en su casa, es la costumbre de estar en la iglesia, lo puede leer cuando saque un momento para estudiar la palabra. Se va a dar cuenta que el que desobedece la palabra, dice, todas estas maldiciones te seguirán. Pero fíjense que el único que obedeció Deuteronomio 28, del 1 al 14, fue Jesús. ¿Sabe lo que él recibió? Maldición. Jesús obedeció perfectamente la ley y recibió maldición. Nosotros desobedecimos la ley y hemos recibido bendición. ¿Cuál es la bendición? ¿Dinero? ¿Sanidad física? ¿O la salvación eterna, el cual Jesús obtuvo por nosotros en la cruz? Es importante, mis hermanos, esto, muy importante. Continúa leyendo el 41. Nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se imagina, miren, muchos le llaman a esto del coronavirus el juicio de Dios. Es posible que sea un juicio, no lo sé, solo Dios sabe. Pero yo veo más bien que juicio, lo que veo es una disciplina. Yo lo que veo es la palabra de Dios a través de lo que está sucediendo. La palabra de Dios, mis hermanos. Miren, es importante esto que estamos compartiendo, porque aquí lo importante no es la vida temporal aquí, es la vida eterna con nuestro Señor en los cielos, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta de esta parte del texto, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas es decir, Jesús, ningún mal hizo. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, porque en este texto aprendemos cómo se recibe la salvación. Ahora, aquí nos damos cuenta que el otro malhechor dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿cómo le llamó este malhechor, el segundo, a Jesús? Le llamó su rey, cuando vengas en tu reino. Le llamó rey. Quiero servir tu reino. Te quiero como rey. Acuérdense que el letrero, el rey de los judíos que tenía en la cruz, era burlándose de Jesús. Para muchos Jesús es una burla, para otros es una realidad. Es una verdad, mis hermanos. Fíjense lo que dice, acuérdate de mí. Cuando tú vengas en tu reino, no te olvides de mí. Y nos damos cuenta, hermanos, aquí la palabra nos enseña que la salvación comienza con una relación íntima, conociendo a Jesús. No es lo que tú haces, lo que tú tienes o lo que tú puedes, es a quien conoces. Aquí surgen dos preguntas que pueden definir nuestro destino eterno.
¿Cómo recibimos la salvación de Dios? ¿Y cómo un cristiano sabe que es salvo? Número uno que no es cristiano, ¿cómo recibe la salvación? Y uno que es cristiano, ¿cómo sabe que es salvo? Son preguntas importantes, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos descansando en algo, tenemos que saber en qué estamos descansando. Tenemos que saber, es como que de repente tú ahorres por 10 años un dinero para comprar tu casa y llegas a la casa y te dicen, mira, esa casa está de venta, la casa es gigantesca, linda, grande, muy linda, una ubicación hermosa, y te dice el arquitecto, un solo problema, el fundamento no sirve. Cualquier momento se puede hundir tú y tu familia. ¿Comprarías esa casa tú? O sea, ¿entrarías, aunque sea a ver la casa por dentro? No creo que ni entrarías, porque el fundamento está flojo. Bueno, nuestra vida tiene que estar fundamentada en algo que no nos mueva. Cuando los fundamentos se mueven, todo se mueve, mis hermanos. Miren, quiero leerle este versículo bien rapidito. Salmo 11, 3 y 4. Aquí David, es el que está escribiendo este salmo, se encuentra en una situación donde los enemigos están escondidos y él no sabe dónde están. Ahora mismo estamos enfrentando un enemigo invisible. Ahora mismo, usándolo como ejemplo, claro, mi esposa puede ser mi peor enemiga si ella está contaminada del virus. Lo digo como ejemplo, ¿verdad? Si ella lo tiene, ella no sabe que lo tiene. Ese enemigo invisible no es ella, es el virus. Tenemos un enemigo que no sabemos cómo combatirlo. Invisible, no vemos el virus no se ve. Cualquiera lo puede tener, tu esposa, tu hijo, tu vecino, tú mismo. Es un enemigo escondido. Y aquí, en Salmo 11, dice el texto, vamos a leer desde el 2. Dice, porque he aquí los malos, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ahora, ¿qué dice David aquí en el 3? Aquí vamos a ver que del 3 al 4 hay una separación increíble. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, ¿qué estamos diciendo? Imagínate que estás en un edificio de 3, 4, 5 pisos de altura y te acaban de informar que se rompieron los fundamentos abajo. Ahora, piensa en esto como sociedad. El fundamento de esta sociedad, ¿cuál es? El fundamento de tu vida, ¿cuál es? El fundamento de tu familia, el fundamento de tus convicciones, es lo que sustenta todo. Y aquí dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aunque todo se pierda, Jehová tiene su templo y Jehová tiene su trono en el cielo. Aunque este fundamento se hunda, nuestra esperanza está en el cielo. Fíjense cómo David no le tiene miedo a que se destruyan los fundamentos porque nuestros fundamentos no están en la tierra. El rey nuestro no es este mundo. Hermanos, si la economía colapsa, no colapsó para Dios. Si perdemos la vida, no nos hemos perdido si estamos en el Señor. Es importante esto, mis hermanos. Es donde encontramos el sustento. Aquí nos damos cuenta, si nos damos cuenta, este malhechor no iba a la iglesia, no leía la Biblia, no diezmaba, no oraba. Y hoy se encuentra en la presencia de Dios. Mas muchos fariseos que iban a la iglesia todos los días, se fueron al infierno, muchos de ellos. Ahora, quiero que noten, simplemente estoy derribando el argumento de que el que va a la iglesia es el que va para el cielo. No estoy diciendo que no hay que congregarse, es un mandamiento, hay que congregarse. Pero imagínese usted que ir a la iglesia nos salva. Entonces, ¿qué significa ahora quedarnos en casa? ¿Que nos vamos a perder porque no estamos yendo a la iglesia? La certeza de entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Aquí hay dos proposiciones. A ver, ¿cuál de las dos es? Y aquí estoy hablando ya de actitud. ¿Quiero ir al cielo para no ir al infierno? Número 1. ¿Quiero ir al cielo para no perderme? ¿O quiero ir al cielo para estar con Él eternamente?
Miren, aquí es donde muchos tienen como error de que ir al cielo no es simplemente para evitar el infierno. El infierno es el resultado de haber rechazado a Cristo. El infierno es la segunda opción donde tú decides quedarte a vivir. El Señor te invita a vivir en su reino para que habites con Él. Es como que yo le diga a mi esposa, mi amor, por ejemplo, antes de conocerla, imagínese que yo le proponga matrimonio de esta manera. Le voy a hacer 2 ejemplos. Uno es así: mi amor, estuve en el mundo buscando mujeres y todas me rechazaron, y como no encontré ninguna, te vengo a pedir matrimonio. ¿Qué usted cree que mi esposa me diría? Obviamente, usando el ejemplo, mi novia. ¿Se casaría conmigo? O de la otra manera sería: mi amor, me quiero casar contigo porque en el mundo no hay una como tú. Ahora, ¿qué estoy haciendo en este ejemplo? Hay una manera de querer ir al cielo por evitar el infierno, y hay otra manera de ir al cielo por estar con aquel que murió por mí. Es diferente, es una relación, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta que entrar al cielo no es por lo que hacemos. No nos ganamos el boleto de entrada por las cosas que hacemos. Cristo hizo todo en la cruz. Cristo hizo todo. Miren, aquí es donde vemos el ejemplo cuando le preguntamos a alguien si va a entrar al cielo. Tenemos algunos que dicen, no creo que entre porque no me porto bien. Otros dicen, no, yo sí voy al cielo, ¿verdad? Porque yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Tenemos 2 problemas. Tenemos al orgulloso religioso y tenemos al del mundo con una información errónea de la palabra y la salvación. 2 problemas. Queremos corregir esos problemas porque no entramos al cielo por hacer o no hacer, mis hermanos. No debemos de ser rápidos aquí en contestar, porque hago esta pregunta. Si la salvación no se obtiene por obras, ¿significa que podemos vivir como quiera? Bueno, eso lo vamos a explicar en un momento. Si quiero explicar la salvación de una manera un poco más simple, la idea es como una adopción. Piensa en alguien adoptando a un niño o una niña. Piensa en eso por un segundo. Tengo 4 preguntas acerca de una adopción. La salvación es como una adopción, ¿verdad? Primera pregunta: ¿de quién es la iniciativa cuando se adopta a un niño o una niña? ¿De quién es la iniciativa? Número 1. Pregunta número 2. ¿Qué hizo el niño para merecer o para ser adoptado? ¿Qué hizo el niño? O sea, ¿con qué contribuyó? Tercera pregunta: ¿de quién depende la protección y sustento del adoptado, del niño o la niña? ¿De quién depende la protección y el sustento? La cuarta pregunta es definitiva, es una pregunta que define: ¿de quién depende la relación de permanecer juntos? Ahora, las 3 primeras preguntas, todas dependen del que adopta. Pero para mantener una relación unida depende de 2. Ahora, ¿por qué estoy usando este ejemplo? Porque una cosa es merecer la salvación, otra cosa es recibir la salvación. Voy a explicar. La salvación es un regalo que Dios te da. Ese regalo de la salvación es para que estés en una relación con Él. No puedes perder esa salvación mientras dependa de Dios. Pero mientras dependa de ti, tú te puedes ir y abandonar esa relación. Hay muchos temas de que si se pierde o no la salvación. Y lo explico así. Aquel que fue adoptado no pidió ser adoptado, es un regalo. El sustento y protección no depende del que es adoptado, pero la relación de ambos depende de los 2, porque Dios no te va a obligar a estar con Él. Miren, segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Debemos entender la salvación en 2 partes, hermanos. Recibir la salvación, permanecer salvos. Recibir la salvación, permanecer salvos. Una cosa es salir de la cárcel, otra cosa es estar fuera, quedarse o permanecer fuera de la cárcel. Cuando algún prisionero, lo liberan de la cárcel, no solamente ha salido de la cárcel, esta persona tiene que ahora integrarse en la sociedad y comenzar a caminar rectamente para que no vuelva a la cárcel. Entonces, aquí vemos que el que lo sacó estaba fuera de su alcance el poder salir de la cárcel. Salió.
Pero una vez está fuera de la cárcel, esa persona tiene que responsablemente mantenerse alejado de aquello que lo metió a la cárcel al principio. Bueno, segunda de Pedro 2, verso 20, este texto va a hablar de falsos maestros. Pero el texto nos va a enseñar que eran personas que enseñaban la palabra y luego metieron falsedad. Miren lo que dice el verso 20. Segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones o de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo. Fíjense lo que dice. Aquí vemos arrepentimiento por haber conocido a Jesús, salvación. Dice, enredándose otra vez. Es importante la palabra otra vez, porque es volver atrás. Dice, voy a retomar para que tenga sentido. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es cuando alguien acepta a Cristo como su único Salvador y comienza a ir a la iglesia, ¿verdad? Y el famoso dicho se apartó, volvió atrás. Dice el texto que esa persona se torna peor que antes de conocer a Cristo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volverse atrás. Miren, cuando se nos predica el Evangelio, una de las palabras que se utiliza es arrepentimiento. Y arrepentimiento significa dar un giro 180. Si vas en camino a la muerte, y a lo que me refiero es viviendo una vida desenfrenada, en pecado, gobernado por lo carnal, por este mundo, etc. Te predican el Evangelio y tú aceptas a Jesús como tu Señor y ahora das una vuelta 180 y ahora lo sigues a Él. Cuando yo conocí a Jesús, yo tuve que dar una vuelta 180, porque en la dirección que yo iba era camino a la perdición, no solamente eterna, sino en otras áreas de mi vida terrenalmente hablando. Y el Señor se apareció en mi vida, me predicaron el Evangelio, lo acepté, hace 9 años de eso, y mi esposa y yo aquí estamos sirviendo al Señor, por la gracia y la gloria del Señor. Y es lo que el Señor hoy nos invita a hacer. Según la Biblia, mis hermanos, existen 2 tipos de personas. Y esto va a sonar un poco jocoso. Existen cristianos incrédulos y no cristianos crédulos. O puedo decir, cristianos incrédulos y no cristianos creyentes. Ahora bien, uno de estos dos es real, que existe, el otro es una idea. ¿Existe en la Biblia cristianos incrédulos? Bueno, en Hebreos 3, usted se da cuenta que el Señor habla de aquellos que Él sacó de Egipto y dice, y mi pueblo, no entró a la tierra prometida porque no creyeron, por incredulidad. Cristianos incrédulos. Se diría, pastor, bueno, como Corintios habla a cristianos carnales, ¿verdad? Bueno, el otro es una idea. Hay gente en el mundo que piensan que son creyentes porque tienen un vocabulario o un lenguaje cristiano. Porque como dije anteriormente, dicen Dios te bendiga, amén, que Dios me guarde, que Dios te cuide. Y comienzan a profesar de labios cosas que los hace sentir como que son cristianos. A esto le llamamos no cristianos creyentes. Pero obviamente es de manera irónica que lo digo. Por una parte tenemos a personas que profesan de boca creer en Dios sin primero haber tenido un encuentro con el Señor. Un encuentro personal con Dios. Ni mucho menos manifestar frutos de arrepentimiento. Es por eso que sabemos. Porque algunos dicen, pastor, ¿y usted cómo sabe? Por el fruto. Pero por otro lado, tenemos personas que una vez aceptaron a Cristo como su único Señor y Salvador, pero sus vidas y sus deseos no han sido diferentes a lo que antes eran. A esto le llamamos cristianos incrédulos. Ahora, ¿es posible esto? La Biblia lo dice. Tenemos ejemplo en la Biblia de cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo con mano poderosa, y aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Y ese es el error que podemos aquí encontrar. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la salvación es solamente en Cristo Jesús. No existe otro intermedio, otro intercesor, otra persona
por el cual somos salvos. No existe, la Biblia no promete eso. Podemos encontrar eso en otros libros, pero la palabra de Dios, el cual es perfecta, y si usted se va a Apocalipsis 22:18, dice que el que le quite o le agregue a la palabra de Dios, dice, todas las plagas y maldiciones caerán sobre esa persona. Es peligroso, mis hermanos. Cuando expresamos el mensaje de salvación, estamos hablando de la verdad que nos salva eternamente. Estamos hablando eternamente de esto, mis hermanos. No estamos inventando a creer en cosas supersticiosas. No estamos creyendo en cosas que me traen a mí bendición. Estamos hablando cosas que le trae a todo salvación. Es importante esto. En Mateo 7, versículo 21, es un texto también que debemos de mirar con mucho cuidado. Mateo 7, 21. Es importante, hermanos, esto. Mateo 7, 21. Aquí, en este texto, nos damos cuenta de lo que acabo de decir. Si uno profesa de boca a Cristo, no significa que por eso somos creyentes. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, Señor, Señor, es el que hace la voluntad. Ahora, en este texto parece ser, fíjense bien, parece que la salvación es por obras. Porque dice, no entrará en el reino de los cielos el que dice de boca, sino el que hace buenas obras. Miren, y aquí es donde vamos conectando las dos partes, porque una cosa es recibir la salvación y otra cosa es vivir como salvos. Eso es diferente. Miren, una cosa es nosotros haber recibido la salvación de Dios, pero otra cosa es manifestarla, demostrarla. Y la demostración de que somos salvos lo encontramos en el fruto. Fíjense qué importante es esto. Porque tú puedes profesar a Dios y decir Dios te bendiga y todo eso, pero el fruto de tu vida, lo que sale de tu boca, de tus hechos, tu corazón, de manera progresiva, cada día imitando el carácter de Cristo, es exactamente lo que va a definir si tú eres de Dios o no eres de Dios. Lo vamos a ver en la palabra, mis hermanos. Aquí Mateo dice, no el que dice, entra al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, yo predicaba el evangelio. Luego dice, ¿y en tu nombre sacamos demonios? Yo hacía milagros también. Dice, ¿y en tu nombre hicimos milagros? El 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Ahora, quiero que noten que para hacer la voluntad del Padre, tenemos que primero conocerlo. Yo puedo cumplir la voluntad de Dios porque lo conozco, porque Él me dice a mí qué hacer. ¿Cómo sabes tú qué hacer para Dios? Imagínate que Dios, porque muchos dicen, no, la Biblia, bueno, sí, la palabra, pero de manera relacional. Hubo una persona que una vez, esto sucede mucho. Me dicen, no, porque si no lo dice la Biblia, ¿verdad? Yo no lo creo. Nosotros también tenemos ese concepto. O sea, una cosa es decir, si no está escrito ahí no lo creo. Otra cosa es ser bíblicos. Escuchen bien. La Biblia, mis hermanos, nos enseña, nos instruye, nos habla de cómo es Dios, quién es Dios y cómo Él quiere que nosotros actuemos. Pero, por ejemplo, cuando recibimos un llamado al ministerio a servir, ¿cómo sabemos a cuál de los ministerios vamos a servir si la Biblia no dice tu nombre? Bueno, se dan cuenta que el libro, la Biblia, es para conocer la persona de Dios. Y una vez tú conozcas a la persona de Dios de manera íntima, entonces Dios te va a guiar en su espíritu. Eso es importantísimo, mis hermanos, y quiero repetirlo para no confundir. Tenemos la palabra de Dios para conocer a Dios. Ahí lo conozco, cómo es Él, cómo Dios actúa, qué Él quiere de mí, qué demanda de mí, cómo sé que es Dios que me está hablando. Lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Conocemos a Dios cada día a través de la Biblia. Pero cuando Dios me va a dar una orden específica, como decirme, Fleming, vete a tal lugar a las misiones, a un lugar remoto. La Biblia no dice eso. Dios me lo va a decir espiritualmente. El Espíritu Santo me lo va a revelar. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo yo sé que es el Espíritu de Dios? Por la relación, así como conozco la voz de mi esposa. Y luego el mundo sabrá que es Dios cuando vea el fruto y el efecto de mi obediencia. Por ejemplo,
Muchos dicen Dios me dijo, Dios me mostró, ¿verdad? Y muchos me preguntan, pastor, ¿cómo sabe uno a quién creerle? Bueno, es importante esto. Jesús dijo que hay una sola marca que nos ayuda a entender y saber cuándo la verdad es expuesta o no. Y solamente dijo por el fruto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. 9 frutos. Ahí vemos que un fruto se caracteriza por 9 cosas. Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, cada día vamos creciendo en ese fruto. Acuérdense, el fruto no es instantáneo, es progresivo. Usted no se convierte de odioso a una persona amorosa del lunes a martes, sino que usted va, así como el conocimiento de Dios es como el alba, usted va madurando y creciendo. Vas conociendo más a Jesús, vas cambiando. Simultáneamente, el conocimiento de Él te transforma. ¿Cómo lo conocemos? Por la Biblia y la obediencia a la guía de su Espíritu. Vemos sus obras manifestarse. Es importante esto. Y aquí vemos el texto 23 de Mateo 7. Les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero decir esto, mis hermanos. La palabra maldad, Jesús, por ejemplo, en Mateo 24 dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el corazón se va a enfriar. Miren, cuando leemos ese texto, pensamos inmediatamente en matanza, robo, etc. Y sí, está incluido. Pero maldad, lo que Jesús está diciendo, por la gente haber dejado mi palabra. Acuérdense, maldad del griego anomos, a significa anti, nomos, ley. Por haberse multiplicado el mundo sin mi ley, el corazón de muchos se va a enfriar. Y ese corazón frío va a cometer toda clase de atrocidad. Hermanos, eso es tan importante para nuestras vidas, especialmente en este tiempo, que estamos frente a algo que nos puede costar la vida. ¿Cómo sabemos que somos salvos? La salvación consiste en 2 cosas esenciales: conocimiento y fruto. ¿Cómo conocer a Dios? Conocerlo a Él, y la evidencia de que lo conozco es el fruto, mis hermanos. En la película, no sé si han visto la película 2012, de 2012, esta película consiste en el fin del mundo. Y misteriosamente, como siempre, el gobierno tenía, secretamente había edificado una nave para cuando se acabe el mundo. Obviamente esta película tiene una gran imitación al arca de Noé, porque el arca es así similar, nada más navega en el agua, y el mundo entero, ¿verdad? Supuestamente se hunde. Pero lo más grande de todo esto, mis hermanos, que en esta nave, el boleto para entrar a esta nave es de 1 billón de euros. 1 billón con B. 1 billón. El que no tenía en esa película 1 billón no entraba a esa arca. Entonces vemos aquí 3 cosas, mis hermanos, porque en la película había una persona, creo que era chino, asiático, no sé si era chino, pero un asiático, que era uno de los mecánicos y uno de los que trabajaba en el mantenimiento de la nave. Esta persona asiática se sabía un escondite secreto para salir de la nave. Y por ese escondite, por esa salida secreta, él tenía planificado el día que el mundo se iba a acabar, el cual iba a partir la nave, traer a su familia de manera secreta y meterla por ahí. Entonces vemos que están aquí los que conocían los gobernadores de la nave. Todo el que conocía a los gobernadores de la nave entraba. Tenemos los que pagaron el boleto de 1 billón. Y tenemos también allí los que se colaron. Como dicen en México, los que entraron de panzazo. Entraron por un túnel secreto de la nave, por una turbina o algo así. Vea la película y lo va a ver. Bueno, aquí nos damos cuenta, mis hermanos. ¿Será posible que alguien pueda pagar su boleto para entrar al cielo? ¿Será posible? Bueno, Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, ¿o qué recompensa dará por su alma? O sea, ¿cómo puede pagar por su alma? La otra pregunta, ¿verdad? Vamos sobre el final ya. La otra pregunta es, ¿podrá alguno colarse en el reino de los cielos? Así, de manera secreta, entrar por atrás,
por la pared de atrás o por la puertecita. O en Mateo 22, versículo 10, el Señor prepara las bodas del Cordero. Esas bodas es la fiesta que nos está esperando aquellos que han confiado en el Señor. Habla de bodas porque la Biblia enseña que la iglesia de Jesucristo es su novia y Él es el novio. Y habrá una boda para que haya un matrimonio eterno, una relación matrimonial eterna en los cielos entre el Padre con su iglesia, así como una pareja. Y todos estaremos eternamente con Él allí. Y cuando el Señor envía las invitaciones, muchos no quisieron venir, como la invitación que estoy haciendo yo ahora. Muchos no querrán venir. Y luego el Señor dijo, ve, busca a los que están cojos, ciegos, a todos los que no pueden venir y tráelos. Y en el verso 22 dice, y saliendo los siervos por el camino, o por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Dice, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, es decir, de invitados. Y entró el rey para ver a los convidados, Fíjense lo que dice. Dice, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Se dan cuenta que aquí escogidos está conectado al llamado evangelístico? El Señor llama y cuando tú dices yo creo, el Señor te escoge. No es de manera selectiva ver a quién agarra, no. El evangelio es predicado a todas las naciones, Mateo 24:14. Para testimonio de las naciones, y el que diga amén, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, el Señor te escoge. Es un regalo, mis hermanos. La pregunta sería, tercera pregunta, podría ser, ahora vimos en la película que estaba narrando, que algunos entraban por su capacidad de dinero, pagaban 1 billón. Otro entró por su sabiduría, porque tú fue astuto y trajo su familia por la turbina de atrás, creo que fue. Pero otro entró, estaba allí porque era el gobernador de la nave. Y los que conocían al gobernador y sus familiares ahí estaban. Bueno, Jeremías 9:23, para ir terminando, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe significa no se jacte, no se enaltezca, no se enorgullezca, no se crea más por eso. Ni el que sabe mucho, ni el que tiene mucho, ni el que puede mucho. Entonces nos damos cuenta que por ninguna de esas tres podemos entrar al cielo. Dice más, 24, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Resumimos, mis hermanos, que la salvación comienza con el conocimiento de Él, pero permanecemos en esa salvación por la obediencia y el fruto de su palabra. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero terminar con 1 de Juan 4, mis hermanos, porque aquí vemos que aquí es donde vamos a resumir la idea de la salvación. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Dijimos que recibimos la salvación por el conocimiento de Él. Él envía su evangelio, yo lo recibo y lo conozco de manera instantánea, pero luego crecemos en un conocimiento relacional y mi vida va emanando el fruto de su palabra y su espíritu, y así es como la gente sabe que yo lo conozco. Dios invisible se manifiesta con nombre a mi vida, pero el mundo ve mi vida y sabe que yo conozco a Dios por mis obras, en el sentido mis frutos, los frutos de Dios en mí. Recibir la salvación consiste en conocer a Dios, pero la evidencia la evidencia es lo que nos ayuda a saber si conocemos a Dios. Primera de Juan 4, verso 7. Primera de Juan 4, 7.
Fíjense lo que dice este texto. Ahora bien, antes de leer, es importante que este texto va a hablar del fruto que evidencia que nosotros conocemos a Dios. Y eso es lo que asegura nuestra salvación, nuestro conocimiento íntimo de Él. Dice, verso 7, primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, si tú dices que eres de Dios, debemos amarnos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, lo envió al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él, para que tengamos vida espiritual de Cristo, pero para que el propósito de nuestra estadía en la tierra sea hacer lo que Cristo nos manda, vivir como Él vivió. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos que el Señor envía a Jesús para que Jesús reciba la condenación y nosotros recibimos la justicia. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó. Juan 13:34. Si Dios nos ha amado así como nos envió su Hijo y murió en la cruz, dice el texto, así debemos también nosotros amarnos unos a otros, dar nuestra vida. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es invisible. El Dios invisible. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, fíjense la idea. La pregunta viene, pastor, mi hermano, mi amigo, ¿cómo puedo hoy recibir a Cristo como mi único Señor? La idea es esta. Todos, incluyéndome yo, todos nacemos bajo una maldición llamada pecado, el cual causa en nosotros que tengamos un corazón torcido. Y una persona, cuando la Biblia dice que no somos buenos, no significa que en nosotros no hay ningún bien. Significa que en un mismo corazón existen estas dos contradicciones, buena y mala. Somos personas que hacemos bien y hacemos mal. Esta mezcla es la corrupción de nuestro corazón. El hecho de que ya existe el pecado en nuestro corazón nos condena. No podemos entrar en su reino sucios del pecado, contaminados de pecado. Aquí vemos que no hay ni uno de nosotros, ni un solo en la tierra, nadie absolutamente, que sea bueno ante los ojos de Dios. Solamente Dios es bueno. Y nos damos cuenta que la salvación es el concepto de que merecemos, así como el malhechor, ir al infierno. Y si usted se siente ofendido por esta palabra, yo comencé a creer en el infierno el día que yo entendí que lo merecía. Ahí yo comencé a entender que el infierno existía. Cuando yo comencé a mirar lo que dice la palabra y mi actitud, mi comportamiento, mis pensamientos, yo dije, yo merezco el infierno. Pero hoy yo tengo vida no porque merezco el cielo, sino porque acepté a aquel que fue a la cruz para pagar por mi deuda. Y esa persona que fue a la cruz, el cual se llama Jesús, yo entregué toda mi vida y mi confianza. Y abandoné todo lo que Él me pidió que abandonara. Y lo abandoné por estar con Él. Mi certeza de que estoy seguro en el cielo, una de ellas le voy a decir, es no puedo hacer nada sin Dios. No puedo hacer nada. Soy un cero a la izquierda sin el Señor. Hace poco oraba, creo que era el día de ayer, y el Señor me decía que yo soy como un heno. Un heno. Heno es como paja de madera. Es como cuando usted barre la casa y en inglés se dice a ball of dust, una bola de polvo, de serrín, de sucio. Y usted diría, wow, el Señor fue poco romántico al llamarte una bola de polvito.
Pero no, al contrario, yo me sentí honrado por Dios porque me dijo, tú eres como ese heno. Y tú piensas en esa bolita de sucio que se acumula en las esquinas de los hogares cuando uno barre, que a veces no se le quiere quitar a la escoba. El Señor me dijo, ese eres tú. Y me dijo, yo te tengo en el hueco de mi mano así. Ahí te tengo. Esa bolita, hermanos, eso somos. Somos pasajeros, vacíos, vanos, que con un viento débil nos vamos con la corriente. Nos pisan, nos arrastran, no tenemos dominio de nuestra vida. Pero el Señor me decía, si tú confías en mí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando yo entendí eso, que yo era ese polvillo, ese heno, y que el Señor me guardaba en su mano, es lo que estamos invitando a muchos de los que no conocen al Señor, a reconocer, número uno, que tú eres heno, que eres esa pajita, ese serrín de madera, ese polvillo que hay en el suelo que se lo lleva el viento, y que Dios quiere traerte en su mano. Quiere hacerlo como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi esposa, con mi familia. Y es una invitación, es muy fácil. Cuando tú reconoces que eres ese heno y que ahora puedes estar con Él porque Él fue a la cruz a pagar por lo que tú debías ante Dios, así de fácil recibes la salvación. Ahora, la evidencia de que has recibido al Señor como tu único Salvador y Señor, tu único amo y gobernador, es tu estilo de vida a partir del día que lo recibes en adelante. Y tu vida va a ir en progreso, llevando fruto. Si antes eras mentiroso, vas caminando en verdad más y más. Si se te hacía difícil amar a tu enemigo, vas aprendiendo a cómo amarlo. Y todo eso va en progreso. Es la evidencia del fruto en tu vida. Y la gente comienza a ver una diferencia en ti. Un cambio, no de pelo, no de imagen, de corazón. Y así sabemos que tenemos la salvación asegurada. Y en aquel día no seremos avergonzados. Por eso es importante mirar nuestro corazón cada momento y cada día para ver qué está saliendo del fruto de mi corazón. Hoy yo te invito a que aceptes al Señor, especialmente en este tiempo donde el mañana no está prometido. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros el coronavirus y si sobreviviremos o no. Yo te invito a que hagamos una oración juntos. Y si tú no conoces al Señor, o si tú eres cristiano, a lo mejor una vez lo aceptaste, estás dudoso de tu salvación, quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a los hogares por medio del internet, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Si hay algo que yo he dicho que quedó fuera, o algo que yo haya dicho que no se entendió, Señor, sabemos que hay tiempo para explicar, pero te pido que tu Espíritu traiga claridad. Yo te presento, Señor. Yo te presento a los que están escuchando. Aquellos que quieren hacerte su único Señor. Aquellos que te van a declarar como su único Señor y Salvador. Por cuanto iban camino a la perdición eterna y hoy comprometen su vida contigo, Señor. También aquellos cristianos que están en la cuerda floja, Señor. Que tú afirmes su camino. Que ellos puedan confiar de que aún siendo heno, tú estás cubriéndolos. Ellos están en el hueco de tu mano. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que una hermana preguntaba era la pregunta de cómo buscar el rostro del Señor. Y mientras oraba me llegaba esa pregunta a mi mente porque hay muchos conceptos de ese verso, pero le voy a dar un punto de vista y ojalá el Señor le dé confirmación. Cuando yo, por ejemplo, voy de viaje, por ejemplo, ahora fui a mi país a ver a mi familia y dejé a mi esposa aquí. Y duré 10 días fuera. Y de vez en cuando yo sacaba momentos para recordarla a ella, aparte de cuando hablábamos. Y me deleitaba pensando en ella. Y como pasamos el tiempo siempre juntos, me encontraba raro sin estar con ella. Y buscaba su rostro en mi corazón.
y eso me traía alegría y me deleitaba en eso. Y como estaba ya sin ella, eso me ayudaba a estar con ella de una manera ausente. Cuando vine para atrás, por cuanto estuve con mi familia, aquí tengo que buscar el rostro de mi papá, de mi abuela, de mis seres queridos, mi hermana que está en Francia, mis hermanos, mi mamá, y recordarlos y deleitarme en mi corazón por conocerlos a ellos y recordarlos. Cuando vamos a la palabra del Señor, podemos sacar un momento, podemos sacar un rato y comenzar en nuestra meditación a pasar tiempo con Dios, a pensar en Él, su grandeza, su poder, su amor para con nosotros. Si podemos encontrar ese rostro, no podríamos ver el rostro del miedo, el rostro de la frustración, el rostro de la muerte, si estamos en el rostro del Señor. Sí, incluye oración, pero también incluye pasar tiempo hasta sentado, tomándote una taza de café o de té, meditando en sus grandezas, dejando que la persona de Cristo se haga real y vivo en tu vida. Quiero darle las gracias por estar con nosotros en este tiempo. Hemos llegado al fin de esta enseñanza. Que el Señor les siga bendiciendo. Les amamos en Cristo y le pedimos que sigan orando por nosotros. Y sabemos que el Señor tiene bajo su control al cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros. Y pronto, mis hermanos, saldremos de esto confiados en el Señor. Si no, nos vemos en el cielo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.